Estados Unidos en seguridad para los niños pasajeros. Hoy vamos a estar conversando por qué es importante que nuestros hijos vayan en una silla de carro. Fíjense que una de las cosas más importantes por las que vayan en la silla de carro es para que los niños, en caso de accidente, no salgan expulsados. Lamentablemente, hay un porcentaje de niños que mueren anualmente en nuestro país, dado que no van en las sillas de carro. Las sillas de carro, ¿cómo podemos nosotros escogerlas? Las sillas de carro tienen que cumplir con estándares de seguridad. ¿Cuáles son los estándares de seguridad y cómo nos vamos a dar cuenta? La ley costarricense acepta ambos estándares, los estándares tanto de Europa como el estándar norteamericano. La ley de Costa Rica acepta ambas. ¿Cómo nos damos cuenta si una silla de carro cumple con esos estándares? Normalmente va a ser una silla de carro que trae etiquetas, trae manual, va a traer las distintas etiquetas en los distintos lados y normalmente puede ser que vengan en ambos idiomas, en inglés y en español, o si no, fijo deberían de venir mínimo en español. Siempre van a traer lo que son las etiquetas de fabricación. Por ejemplo, en este caso, vemos que acá está la etiqueta de fabricación, donde nos va a indicar la fecha en la que la silla de carro fue fabricada. Esto es muy importante porque las sillas de carro vencen. Las sillas de carro tienen una fecha de vencimiento. Cuando son sillas normales, ¿a qué me refiero con normales? Que abarcan solo una etapa o dos etapas de lo que es el uso de los dispositivos de seguridad. En ese caso van a tener prácticamente 7 años de vida útil. En el caso de una silla como esta, que es una Forever, que cumple prácticamente las 4 diferentes etapas en las que los niños deben de ir en una silla de carro, estas van a tener 10 años de duración, 10 años de vida útil. Pero es muy importante, tendemos nosotros a decir, ay, mi vecina tuvo bebé, la silla casi no se ha usado y se la heredamos. Pues no, eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque si una silla de carro se ve involucrada en un mínimo accidente, ya la tenemos que cambiar. ¿Por qué es eso? Porque las sillas de carro se prueban contra el impacto, por ejemplo, contra impacto lateral, contra impacto frontal, y se prueban contra las inclemencias del tiempo. Por eso tienen fecha de vencimiento. Porque todos los materiales, una vez que están, en el caso de nuestro país, pues básicamente dejamos la silla de carro a 30 grados o a más de 30 grados con el carro cerrado dentro del carro. Eso prácticamente se convierte en un horno. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos materiales van desgastándose conforme pasa el tiempo. Entonces, por eso es que tienen fecha de vencimiento. ¿Qué más podemos saber cuando vamos a escoger una silla de carro? ¿Okay? Tenemos que saber el peso de nuestro bebé y la estatura de nuestro bebé. En este caso, por ejemplo, este portabebé nos indica que es hasta las 30 libras. Y en las etiquetas también nos lo va a estar indicando, que es un portabebé que va a soportar con su arnés de 5 puntos, va a poder soportar hasta las 30 libras, que va a poder sostener al bebé hasta las 30 libras. Entonces, también a la hora que vamos a seleccionar la silla, tenemos que saber cuál es el peso de nuestro bebé y cuál es la estatura. De igual forma, por ejemplo, en una de estas sillas nos va a permitir llevar viendo a nuestro bebé contramarcha, que siempre deben de ir los bebés más pequeños y hasta que la fecha
hasta que la fecha no, hasta donde las etiquetas nos indiquen, según el fabricante de las sillas, podemos llevar a nuestro niño viendo contramarcha. Es la forma más segura de llevarlo. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo lo que es el cerebro, estamos protegiendo la cabeza, el cuello y la columna vertebral de ellos. En caso de impacto, o lo que estamos llamando el efecto latigazo, va a ser mucho menor. Por eso los portabebés tienen también esta forma. ¿Okay? Esta forma que le permite que en caso de impacto la fuerza del golpe sea distribuida entre todo lo que es la estructura de la silla de carro. Entonces, fíjense que nosotros tendemos a pensar que nuestros bebés están seguros en nuestros brazos. Justamente la campaña se llama Viajando en tus brazos no estamos seguros. Cada cosa que viaja en un vehículo viaja a la misma velocidad que viaja el vehículo. Así que hagamos un ejercicio, se llama las fuerzas de restricción o las fuerzas de impacto. Estas fuerzas de impacto se miden muy fácilmente con una ecuación matemática de el peso por la velocidad. Si nuestro bebé va en un portabebé, eso va a querer decir que va a pesar menos, prácticamente de 9 kilos. Va a pesar, va a andar alrededor de entre los 4 kilos, que es cuando nace un bebé, a unos 15 kilos, en el caso de este que va hasta las 30 libras. ¿Qué sucede con eso? Y digamos, pesa 10 kilogramos y el carro viaja a 30 kilómetros por hora. La fuerza de impacto que ese bebé va a recibir en caso de que haya un accidente hace que ese bebé se convierta prácticamente en 300 kilogramos. ¿Alguno de ustedes puede sostener 300 kilogramos? Cuando a mí me mencionan 300 kilogramos, yo me imagino un toro. Y con solo eso ya sé que yo no puedo sostener en mis brazos a un toro. Un bebé que pese 10 kilogramos y que el carro choque a 30 kilómetros por hora, prácticamente se convierte en un toro de 300 kilogramos. ¿Por qué necesitamos los cinturones? Justamente para eso, que sean cinturones que puedan sostener esa fuerza de 300 kilogramos. Y no van a ser solo los cinturones, sino que va a ser la bolsa de aire, va a disminuir ese golpe, va a disminuir los cinturones, la estructura de la silla de carro va a disminuir también eso, antes de que llegue el impacto o esa fuerza total al cuerpecito del bebé. En el caso de esta silla Forever, por ejemplo, tiene toda una estructura de acero. Viene reforzado con una estructura de acero. ¿Por qué? Para que toda esa fuerza sea absorbida. También por eso, antes de llegar al cuerpo del bebé, permitiéndole tener una disminución en el riesgo de muerte o en el riesgo de una lesión severa. Es muy importante mencionarles que a la hora de instalar, porque no importa la silla de carro que ustedes hayan comprado, pero si la silla de carro está mal instalada, igual la silla de carro se puede convertir en un proyectil. O muchos papás que dicen, no, ya va instalado en la silla de carro, no es necesario ponerle el cinturón. Sí, sí es necesario poner el cinturón siempre. Entonces, a la hora de instalar la silla de carro, hay algo que es muy importante que tomen en cuenta. Uno, que el carro esté en posición plana. No puede estar en una cuesta, no puede haber un desnivel en la cochera. Siempre que vayan a instalar una silla de carro, tiene que estar en posición plana.
Si va a hacer una silla de carro que va a ir viendo contramarcha, que ir viendo contramarcha es viendo hacia atrás, vamos a necesitar que siempre esté colocado el portabebé o la silla convertible en un ángulo de 45 grados. Para eso, algunas de las sillas traen lo que son el nivel. Y así vamos a poder identificar que esté bien colocada. De otra forma, en el caso de estas, la base viene marcada en esta posición. Siempre tiene que estar la silla en 45 grados. ¿Okay? Yo les comentaba lo de la absorción del impacto. Por ejemplo, una forma en la que nos podemos fijar es que, vamos a ver, saco. Esta pieza que traen algunas de las sillas de carro también es un refuerzo de absorción de impacto. Todo eso hace que llegue menos fuerza al cuerpecito del bebé y que se pueda proteger mejor lo que yo les mencionaba. Uno, que no salgan expulsados del vehículo. Dos, que no tengan lesiones graves ni en su cabeza, ni en su cerebro, ni en el cuello, ni en la columna espinal, ni en las caderitas. Por eso es recomendado siempre utilizar el cinturón de 5 puntos. El cinturón de 5 puntos es el que trae o cubre lo que son los hombros, lo que son los puntos de las caderas. ¿Okay? También les voy a comentar, en el caso de esta silla, por ejemplo, siempre decíamos que necesitamos identificar el peso del bebé y la estatura del bebé. Mucha gente dice, no, es que mi niño tiene ya tantos años. No, no es por años. ¿Por qué? Porque es por peso y por velocidad. Entonces, cuando el impacto se da por peso y velocidad, lo que nosotros necesitamos identificar es el peso del bebé y la estatura para poder escoger la silla correcta, que vaya a tener esa capacidad de sostener el peso de nuestro hijo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, esta silla nos va a poder ayudar a ir teniendo diferentes niveles del respaldar. Esta en este caso tiene hasta 10 niveles. Entonces, siempre que vayamos a medir, y por ejemplo tiene acá lo que son los soportes de cabeza, siempre vamos a medir que la cabecita del bebé le sobre por lo menos una palma de una mano entre la cabeza y la última parte de la silla. De esa forma nos vamos a dar cuenta cuándo tenemos que cambiar la silla y cuándo no. Esta es una pregunta que nos la hacen muy a menudo. ¿Cómo sé cuándo el cambio de silla a mi hijo? ¿Cuándo ya mi hijo tiene que dejar de ver hacia atrás y ya lo puedo volver a ver hacia adelante? Eso, como les decía, nos lo va a dar el peso de la silla del fabricante, el límite que nos estén indicando. Pero la recomendación es que vayan viendo hacia atrás la mayor cantidad del tiempo posible. Otra de las cosas es cómo colocarle los cinturones. Los cinturones siempre van a tener un botoncito en esta parte de acá dentro de la silla, este huequito. Presionamos y vamos a aflojar el cinturón. ¿Okay? Vamos a aflojar el arnés interno y nos vamos a asegurar, cuando vamos a seleccionar la silla, es muy importante que llevemos al bebé, que lo midamos para sentir que el bebé realmente va a caber en esa silla y va a tener ese espacio. Conforme va creciendo, tenemos que ir midiendo para ir cambiando los cinturones de los distintos niveles. Y luego podemos, una vez que colocamos al bebé adentro, podemos realmente tallar. Y la prueba para saber si está bien tallado o si no es
que nosotros no podamos pellizcar, digámoslo así, el cinturón, que siempre el cinturón esté pegadito al cuerpo del bebé. No es recomendado en este caso que vayamos a colocar nosotros distintas cosas en las sillas que no hayan sido aprobadas por el fabricante. ¿Por qué? Recuerden, todo lo que viaja en un carro viaja a la misma velocidad y todo lo que no haya sido aprobado cabe la posibilidad de que se convierta en un proyectil. En este caso, es muy importante también el poder identificar cuál es el estilo del cinturón del carro que estamos utilizando. Normalmente, a la hora de la instalación, es importante que sepan que las sillas no se deben de mover, tienen que quedar tan talladas que no se deben de mover más de 1 pulgada o 3 centímetros. Y siempre las vamos a probar por donde está pasando el cinturón. En el caso de los portabebés con base, en el caso de los portabebés, por acá es por donde va a poder pasar el cinturón y lo vamos a tallar, de forma que acá cuando lo probemos no se mueva, que no se mueva más de 3 centímetros. Y en el caso de que vaya a ser con el latch prácticamente son estos ganchitos, hay otros que son los isofix que van a venir, que se presionan y se jalan. Estos van a estar identificados, que son como estos son los isofix. Van a estar identificados en los asientos del carro de ustedes. Va a venir una figurita. Vamos a buscar. Acá está. En este caso, normalmente va a venir una figurita igual a esta en los asientos de los carros, donde nos va a indicar si el carro va a poder colocarse con el sistema latch o con el sistema ISOFIX. Es importante recordarles que únicamente podemos instalarla de una forma, o con el cinturón del carro o con el ISOFIX o latch. No con las dos, solo con una se puede instalar. ¿Okay? Ahora, nos preguntan normalmente ¿dónde debo colocar la silla de carro? ¿Cuál es el lugar ideal para colocarla? La silla de carro, el mejor lugar para colocarla es en el centro del asiento trasero. ¿Preguntas? Tenemos varias preguntas. Vamos a hacer una pausa para que me las puedan pasar y yo indicarles. Andre Obando pregunta, ¿dónde se le ve la fecha de vencimiento? Ok, ¿dónde se ve la fecha de vencimiento? Andre, en lo que son la mayoría de las sillas, puede que venga en la parte de abajo. Como les estaba mostrando, voy a acercar esta a la cámara. En esta parte de acá, no se ven las leyendas, pero en esta parte de acá va a indicarnos hasta qué año se puede estar utilizando. Si no, la otra forma de identificarlo es con la fecha de fabricación. Como les decía, la mayoría van a tener una vida útil de 7 años. Y en el caso de sillas que cumplen con todos los grupos de peso, van a tener una expiración a los 10 años.
Sí, otra pregunta. Sí, por medio del Instagram, Negris8 nos pregunta que en cuáles Alice puede conseguir esas sillas. En todos los Alice pueden conseguir las sillas. Hay distintas variedades. Esta es la Graco Forever Deluxe y esta es la Graco Forever Extend to Fit. ¿Cuál es la diferencia con esta? Que trae esta piecita. Esta piecita le va a permitir a los niños ir por mayor tiempo viendo hacia atrás y que sus piecitos vayan mucho más confortables. Recuerden, en cuanto más tiempo puedan llevar a sus niños viendo hacia atrás, es mejor. También es súper importante mencionarles, les estaba hablando un poquitito acerca de lo que es la instalación. Entonces, recuerden que a nivel de lo que es la instalación, tienen que sacar, si lo vamos a instalar con el cinturón del carro, hay que probar que el cinturón se convierta hacia la parte de emergencia y que quede asegurado en la parte de emergencia. No puede quedar con el sistema automático. Tenemos que sacar toda la tela del cinturón, lo vamos a colocar, lo vamos a pasar, lo tallamos, lo ponemos con el boca y luego empezamos a tallar y a devolver hasta que la silla no se vaya a mover. ¿Ok? Otra de las cosas que es súper importante que nosotros tomemos en cuenta es, o que a veces nos preguntan es, ¿y cuándo mi hijo ya tiene que dejar de usar la silla de carro? Bueno, la prueba que podemos hacer para saber si nuestro hijo ya no necesita andar en booster es sentarlo en un ángulo de 90 grados, totalmente su espaldita pegada al asiento del carro y que sus rodillas estén al nivel del asiento del carro y que sus plantas del pie estén totalmente planas en lo que es el piso del carro. Si esa estatura ya se puede hacer, entonces fíjese que ya no lo necesitaría. Muy importante es que los cinturones nunca vayan a estar torcidos. Los cinturones siempre tienen que estar en posición correcta. Y cuando van los niños viendo hacia adelante, el cinturón tiene que salir prácticamente de arriba y pasar por el centro del hombro. ¿Okay? Tengo dos anuncios que hacer antes de regresar a una pausa. El primer anuncio es, vamos a estar este domingo 11 a partir de las 10 de la mañana en Ali Zapote. Tienen que hacer cita, tienen que registrarse y hacer una cita para agendar que nosotros como certificados podamos revisar su instalación. Pueden venir cualquier tipo de silla, vamos a revisar si está bien instalada o si no, si es la silla adecuada para su bebé o si no lo es. Y si no fuera el caso, con mucho gusto vamos a hacerles las recomendaciones necesarias. Y además, ese mismo día, Alice ofrece un 10% de descuento en las sillas de carro. Uy, en las sillas de carro Graco, perdón. 100% orgánico el video. Ok. Las preguntas. Ajá. Tenemos cómo sé cuánta inclinación hay que poner en la Graco Forever. Ok. Y perdón, de una vez para que la tengas ahí, ¿qué tan recomendables son las sillas que vienen con los coches? Las sillas que vienen con los coches. Ok, listo. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué tanta inclinación se necesita con la Graco Forever? Ok, esta es una Graco Forever. Si la vamos a colocar yendo hacia atrás, aunque acá, vamos a ver, de este lado, si me veo. Acá vienen las posiciones. Por ejemplo, acá nos va a indicar que en lo que está en celeste es cuando vamos a llevar la silla viendo hacia atrás. Pero principalmente lo que es el ángulo nos lo va a indicar es el nivel. Siempre que vaya viendo hacia atrás debe de estar la burbujita como en el centro de la línea celeste
Y si no tuviéramos ese nivel, lo que tenemos que tratar de asegurarnos es que la silla esté en un ángulo de 45 grados. ¿Okay? ¿Qué sucede en este caso de la Forever? Pues prácticamente tenemos 3 posiciones para confort de tu bebé, para que vaya viendo hacia atrás, pues en unas posiciones de recline más confortables, pero no necesariamente siempre tiene que moverse entre estos, sino más bien basarnos en el ángulo de 45 grados. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos aseguramos que sean sillas confortables, no seguras, principalmente las que vienen en un coche? En el caso de estas que traen todas las etiquetas, por eso yo les mencionaba, cuando vayamos a comprar un coche 4 en 1, que son los coches que vienen con los portabebés, queremos asegurarnos si ese portabebé es para silla de carro o si no. ¿Cómo nos aseguramos eso? Tienen que venir identificados. Por ejemplo, tienen que venir con la parte de los test, tienen que venir con todo lo que son las etiquetas de colocación o etiquetas de seguridad que van a estar indicando. Hay portabebés que no vienen con la base, pero que sí funcionan como silla de carro. En el caso de este, por ejemplo, si no tuviéramos la base, tiene estas partes, no sé si se logran ver, estas partecitas por donde vamos a instalar la silla y la vamos a poder instalar con el cinturón de la silla del carro. En este caso, voy a mostrarles este otro. Este no tiene la base, pero efectivamente tiene esta parte donde vamos a poder instalar la silla de carro. ¿Okay? Y el cinturón del carro viene también con las etiquetas. Y este especialmente viene con la etiqueta que nos dice que pasa por los estándares europeos. Cuando pasan por estándares europeos, también tienen que haber sido testeados en laboratorio contra los impactos. Ese es el caso también de la marca Princeps o la marca Kibo. ¿Okay? Muy importante, en el caso de lo que son los portabebés, siempre debemos de tener, cuando colocamos el portabebé, la manigueta hay que tenerla hacia atrás para mayor seguridad. ¿Okay? Y cuando vamos a colocar, en el caso de las sillas, traen esta parte, que es el top tether. En los carros, en la parte de atrás del asiento o en la parte del piso, en la parte de la coroa, o muchos lo traen en el techito, es para poder asegurarlo todavía un poco más. Normalmente este se utiliza cuando lo vamos a utilizar con el latch o el isofix, cuando no lo estamos sujetando con el cinturón del carro. ¿Okay? En el caso de las sillas de carro, que el arnés trae el clip de pecho, que no sé si se logra apreciar, este es el clip de pecho. No todas en el caso de las sillas que son con el estándar americano, tienen que venir con el clip de pecho. En el caso de las sillas que son estándar europeo, no lo traen, pero tienen que traer las partecitas que son antiadherentes y no antiadherentes, no, al revés, que se pegan, que son adherentes y se pegan en el cuerpecito o en la ropa. El clip de pecho es algo que debemos de colocar justamente en el centro, al nivel de las axilas de los bebés. Volvemos a esta silla
estas partecitas de acá son las que tienen que ir y estar siempre bien talladito el cinturón, ¿verdad? El cinturón que le permita apenas a la mamá, al papá, meter un poco la mano entre el cuerpecito del bebé y el cinturón. Eso es algo muy importante, porque a veces dejamos que el cinturón esté súper flojo y realmente eso no lo estaría sosteniendo a la hora de un impacto o un accidente. ¿Ok? Básicamente, hay algo súper importante, la localización. Yo les estaba hablando de eso cuando me hicieron las otras preguntas. Que tiene que ir la silla en el centro en el asiento trasero, en el centro del carro. Ese es el lugar más seguro que hay. Pero también va a depender del tipo de cinturón que haya en ese asiento. Si es una silla que va a ir viendo hacia atrás, puede ser un cinturón que sea de 2 puntos, siempre y cuando dé el ajuste para que la silla no se mueva más de 3 centímetros o 1 pulgada. Pero si el asiento de atrás no da ese ajuste en el centro, el segundo lugar más seguro dentro del carro va a ser detrás del copiloto y ya por último detrás del piloto. Entonces, y lo que son las sillas booster siempre tienen que ser instaladas, ya sea silla booster de respaldo alto o silla booster sin respaldo, cuando ya el niño se sostiene con el cinturón del carro, siempre tiene que ser un cinturón de 3 puntos. ¿Cuáles son los cinturones de 2 puntos? Los que tocan prácticamente son 2 piecitas que uno los talla hacia el frente, que son como los de los aviones. En el caso del cinturón de 3 puntos, son los que normalmente están en el carro, que tocan 3 puntos del cuerpo: el hombro, el pecho y la cadera. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas? Ok, para la cita la puedes agendar en www.tiendasalice.com/checkpoint. ¿Okay? Ahí las pueden agendar y nosotros con mucho gusto los esperamos este próximo domingo en Tiendas Alice Zapote. Ana Patricia nos dice que el cinturón del centro es muy pequeño. Del carro de ella. Ok. Ana Patricia, si el cinturón del carro del centro es muy pequeño, entonces te recomendamos colocar la silla en el asiento trasero, en el lado derecho, o sea, detrás del copiloto, para que le puedas dar el ajuste necesario con el cinturón de 3 puntos. Siempre hay que probar, recuerden, a la hora de instalar, siempre hay que probar que el cinturón se quede pegado, que se pase al sistema de locking, al sistema de asegurado, que quede talladito el cinturón. Si el cinturón se devuelve y se va aflojando, lo sacamos todo y no se talla y lo devolvemos, entonces vamos a tener que buscar otra forma de cómo asegurarlo. ¿Hasta qué edad debe ir viendo hacia atrás el bebé? Eso va a depender de lo que el fabricante de la silla nos esté indicando. Recuerden que no es por edad, es por peso y por estatura. En el caso de una Forever, vamos a ver, el rear facing dice que va desde las 4 libras hasta las 40 libras, o prácticamente desde los 1.8 kilogramos hasta los 18 kilogramos, en el caso de lo que es la silla Graco Forever. Pero por eso les decía, eso va a variar según el fabricante y eso también va a variar según las pruebas que hayan hecho y según el estándar.
si estamos con el estándar europeo o con el estándar norteamericano. Por eso, lo que más recomendamos nosotros es que a la hora de comprar y seleccionar su silla, revisen que cumplan, que tengan etiquetas, que tengan información. Todas las sillas que han pasado con estos estándares van a tener etiquetas de seguridad, etiquetas informativas. La otra pregunta es, ¿por qué el cinturón en la parte del centro de las piernas no cede? Ok, el cinturón normalmente va a tener solo la parte del centro de las piernas, que sería esta partecita, que es el coco, va a tener normalmente dos posiciones. Entonces tenemos que identificar, por eso yo les decía que antes de comprar una silla de carro es muy importante medir a tu bebé, llevar y probarlo para saber si realmente esa silla y las características de esa silla se ajustan a la contextura de tu bebé. Pero el objetivo sería poder cambiarlo, pasarlo entre estos dos. ¿Por qué no va a dar más elasticidad? Porque lo que se está buscando nuevamente es por peso. Entonces, si diera más elasticidad es porque ya estamos hablando de un bebé que está pasando de cierto peso o de cierta estatura y va a necesitar más bien cambiarse de silla de carro. Recuerda la pregunta de la silla con el coche, que si es mejor la silla así o la silla que viene con el coche. No, es con esa, si es mejor la silla que viene con el coche o si no, lo que yo les estaba mencionando es, cuando van a comprar un coche 4 en 1, que los coches 4 en 1 normalmente van a venir con un portabebé, nuevamente, se tienen que fijar que el portabebé esté indicando que es silla de carro. Porque puede ser que hayan coches que vengan con portabebé y que el portabebé no sea silla de carro. En este caso, con los ejemplos que tenemos nosotros, era lo que les mencionaba, que vienen con las etiquetas, ¿verdad? Van a venir las advertencias, va a venir la posición, el nivel, o van a traer ciertas piezas que nos van a indicar que sí funciona como silla de carro. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que estamos por ahorita y los esperamos el próximo domingo en Tienda Sal y Zapote. Gracias.